Asignatura: Sistemas Operativos. Primer semestre. Profesor Carlos Sayas. Licenciado en Análisis de Sistemas. Programador en computadoras. En esta disciplina se estudiará a profundidad el diseño del núcleo de los sistemas operativos. Pretende preparar a los alumnos para que los mismos puedan instalar y configurar los programas utilizados como soporte del sistema, necesarios a todo profesional en mantenimiento y reparación de PC. Bienvenidos a la clase de sistemas operativos. El sistema operativo es quizás el programa más importante de nuestro sistema informático. Forma parte de una categoría de software, quizás la más compleja y la más fundamental de todas las que intervienen en el funcionamiento de nuestro sistema informático. El sistema operativo es el componente principal de nuestro sistema informático. Es el que administra el trabajo de todas las partes de nuestro sistema informático. El sistema operativo es software. Eso quiere decir que forma parte de todos los programas que están almacenados en nuestra computadora. El sistema operativo define nuestra experiencia con la computadora. Es el programa que nos permite usar todos los demás programas de nuestro sistema informático. Además de eso, organiza y controla el acceso y la utilización de todos los recursos de nuestro sistema informático. También oculta la complejidad de la computadora. Hace que el acceso a ella sea más fácil tanto para el usuario como para el programador. Cuando hablamos de una computadora, generalmente nos imaginamos algo como lo que aparece en esta imagen. Una unidad central, un monitor, un teclado y un mouse. Tanto el monitor, el teclado como el mouse son dispositivos periféricos. No son dispositivos, fundamentales en el sistema informático. El monitor es un dispositivo de salida de datos y el teclado y el mouse son dispositivos de entrada. La unidad central, mal llamada CPU en algunos ámbitos, es básicamente el gabinete que incorpora algunos de los dispositivos más importantes, siendo el más importante la propia CPU, o Central Processing Unit, unidad central de procesamiento, que es nada más y nada menos que el microprocesador central. Es como el cerebro de la computadora. Esta es una notebook o laptop, o más bien una computadora portátil. Si bien es otro factor de forma diferente, están los mismos componentes que vimos recién, solo que distribuidos de una manera más portátil. Está el dispositivo de salida de datos principal, que es la pantalla, el teclado, el dispositivo señalador, y la unidad central estaría por debajo del teclado. Están algunos dispositivos de almacenamiento óptico, ranuras de memoria, etc. Pero debajo de la cubierta que recubre a una típica computadora de escritorio, encontramos una gran cantidad de dispositivos, cada uno de ellos dispuesto de una manera particular. Encontramos, por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento masivo, como el disco duro, las ranuras de memoria, los ventiladores que mantienen una temperatura estable dentro del equipo, el procesador central con un disipador, los demás microprocesadores que controlan otros dispositivos de entrada y salida, etc. Esta es una placa madre básica, típica. Aquí tenemos el slot o el zócalo donde se coloca el microprocesador principal.
Aquí están las ranuras para la memoria. Estas son las conexiones para los dispositivos de almacenamiento masivo o discos duros y grabadores de CDs o DVDs. Estas son las ranuras de expansión. Por aquí tenemos las conexiones a los dispositivos de entrada y salida, que vamos a ver más adelante con mayor detalle. La computadora en sí, entonces, es un conjunto de microcomponentes que están interconectados por lo que se llaman buses o sistemas de comunicación internos. ¿Qué distingue a una computadora de los demás dispositivos electrónicos? ¿Qué sería diferente en una computadora si la comparamos con un celular, por ejemplo, o con un microondas o con cualquier otro dispositivo electrónico doméstico? Lo que le distingue a nuestra computadora de todos esos demás dispositivos es lo que se llama como programabilidad. La programabilidad es la capacidad que tiene la computadora de ser programable, es decir, de cambiar el cometido que se le dio al equipo en base a modificaciones en un programa. Los programas, como seguramente sabemos, vienen disponibles en diversos tipos de soportes, algunos ópticos como por ejemplo el CD, memorias de acceso aleatorio que pueden ser modificadas, como por ejemplo el típico pendrive, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué idioma hablan las computadoras? ¿Cómo es posible que los programas sean almacenados de esa manera en esta clase de dispositivos? Comúnmente se asocia la información que viaja dentro de una computadora con ceros y unos. Esta es una visión quizás un poco poética de lo que ocurre dentro de una computadora o también de lo que se transmite por antenas, por cables, etc. En realidad, esto se llama lenguaje de máquina. Y no son ceros y unos, sino son impulsos electrónicos de muy bajo voltaje que se pueden traducir entonces para una mayor comprensión por el ser humano en ceros y unos. Y de acuerdo a la implementación en el equipo por los diseñadores de esos dispositivos electrónicos, el 0 puede representar un estado y el 1 otro. Esta combinación de ceros y unos o de pequeños voltajes, pequeños impulsos electrónicos que viajan por todos los componentes de nuestro equipo, es lo que se conoce como lenguaje de máquina y más bien es un conjunto de instrucciones primitivas, un conjunto de instrucciones muy sencillo, que por ejemplo hacen cosas muy simples como por ejemplo mover datos de una posición de memoria a otra, o incrementar el valor de un registro, o decrementar el valor de un registro, o copiar el valor de un registro a otro, etc. Existe una contradicción en esto. El concepto es muy simple, sin embargo es difícil de entender por seres humanos. Es muy complicado tener que programar de esta manera, usando solamente ceros y unos. La solución que se le dio en el ámbito académico a este problema consiste en colocar una máquina virtual, es decir, una máquina más simple que la máquina subyacente, encima entonces de esa máquina. Acá tenemos un ejemplo con el famoso lenguaje de programación Java, que es muy popular en los celulares. Tenemos